Vale. Bueno, pues eso, buenas tardes. Mi intervención va a ir en la línea de explicar un poco la situación en la que hemos llegado con esta crisis y con estas políticas neoliberales. Luego también haré un comentario sobre lo que es el documento del Pacto del Euro, que me lo he traído pues para que veáis que existe físicamente, ¿no? Y luego, pues nada, un breve comentario sobre esta reunión que tuvieron el fin de semana los jefes de Estado y de Gobierno de una cosa que se llama el Eurogrupo, donde está pues toda la gente que conocemos, y que se supone que en una reunión de fin de semana pues han salvado a Grecia y han salvado el euro, ¿no? Entonces, para empezar un poco a centrar, no quiero ser muy extenso, os empezaré contando un poco lo que es la teoría económica que domina el mundo actualmente. Es la teoría económica neoliberal. A todos nos suena porque nos la repiten muchas veces, y es una teoría pues que surge hace ya bastante tiempo, en los años 80, cuando en Estados Unidos eligieron presidente a Ronald Reagan, y cuando en Inglaterra principalmente pues eligieron a Margaret Thatcher como primera ministra, ¿no? Es una teoría que más o menos se puede resumir en que supone, ante todo, una reducción del gasto público. En su pensamiento, el mercado y el sector privado funciona mucho mejor que el sector público en cualquier tema del mundo económico y del mundo social. Eso también implica una reducción del estado del bienestar, una reducción de las ayudas sociales, una reducción de la sanidad pública, de la educación pública, una reducción de impuestos, pero de impuestos precisamente a los que más tendrían que pagar, que son los impuestos del capital y no los impuestos del trabajo. Una lucha contra los derechos sociales. Todos recordamos la batalla sindical de Margaret Thatcher con los mineros británicos y la derrota de estos y lo que significó para ese país a partir de ese momento. Luego, palabras que nos suenan a todos, como liberalización, como el final de los controles, como ideas de competitividad, de mejora de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, de la falta de controles nacionales y lo que ello ha implicado en la globalización. Todos sabemos que las cosas ahora se fabrican en China, no sabemos muy bien por qué, porque se supone que traer cualquier cosa desde China debe ser un coste elevadísimo. Sin embargo, como con los costes del transporte no están incluidos en esta historia, pues entonces al final pues resulta que se ha producido esa gran fábrica mundial que es China. Luego también quiero decir una cosa muy importante, que es que esto además ha venido acompañado de un pensamiento único en lo político, pero pensamiento único también en lo económico y en lo social. El pensamiento único es algo que nos están bombardeando constantemente a través de los medios de comunicación para que pensemos que es verdad, que no se puede hacer nada, que estamos en una grave crisis, que es lógico que nos toque apretarnos el cinturón, que es normal que la Junta de Comunidades no pueda pagar la receta de farmacia, que es normal que esto está ocurriendo y todo eso es normal porque es inevitable, porque hay que hacer sacrificios para salir de la crisis, Y luego también otro factor muy importante, que es el miedo como un factor de dominación de la sociedad. El miedo y la incertidumbre lo estamos viendo cada día, no sabemos si va a caer Grecia, si va a caer Portugal, si vamos a poder salvarnos nosotros, si en Italia empieza también a mirarlos con malos ojos, incluso hablan de que Estados Unidos, el país más importante del mundo, puede llegar a suspender pagos. Todo esto en un intento de crear miedo y de crear pues incertidumbre en la sociedad, porque de esta manera pues la masa social temerosa pues es una masa social más aborregada, ¿no? No sé, aquí vosotros sabéis también cómo se mueven las ovejas, ¿no? Y que van detrás del pastor y detrás de los perros. Pues eso es exactamente lo que nos hacen con los medios de comunicación. Más o menos centrado en esta situación, desde ATTAC pues decimos que el movimiento libre de los capitales ha convertido al mundo en un auténtico casino, un casino financiero. Un casino financiero que se basa, por ejemplo, en que está absolutamente disparatado. Para que os hagáis una idea, en el año 2007, cuando empezó la crisis,
financiera, el sector financiero, las compras y ventas de esos que llaman los mercados, pues tenía un volumen que era 70 veces la producción mundial de bienes. O sea, imaginaros, es una economía que está por encima de una manera virtual y que tenía entonces un tamaño de 70 veces la economía real. Claro, cuando eso pincha, pues no hay manera de que con las medidas reales de los gobiernos pues se pueda poner freno a ese disparate. Todos sabemos también que hay montones de miles de millones de dólares y de euros que se evaden, que se pierden en paraísos fiscales y que esos señores de esos paraísos fiscales pues no preguntan de dónde viene el dinero. No preguntan si es un dinero de Julián Muñoz de Marbella o si es un dinero del tráfico de drogas o del tráfico de armas o de donde sea. Y todo ese dinero, que supone un volumen enorme con el que se podría, pues no sé, cualquier cosa que se os pueda ocurrir se puede hacer con ese dinero, pues al final termina fuera del control de los estados y fuera del control de las haciendas. Y todo eso, pues, lo que genera sobre todo es esa sensación de inestabilidad y esa sensación de miedo en la que estamos viviendo. Me han dicho que sea breve porque a mí lo que más me interesa sobre todo es que luego pudierais preguntar, pues, y entrar en una charla y en un debate, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pasar un poco ya a explicar lo que es el Pacto del Euro. Todos sabemos que el pacto, desde el año 99 y desde el año 2002, desde el 28 de febrero del 2002 concretamente, la peseta ya solo está en nuestras cabezas a la hora de calcular pues lo que nos vale el piso o tal, ¿no? Y todo el mundo habla de las antiguas pesetas. Entonces, es cierto que tener una moneda de varios países, pues eso sobre todo lo que implica es que el país, los gobiernos elegidos por el pueblo, tienen una pérdida de soberanía. Ellos no pueden decidir algunas cosas que antes sí que podían decidir. Por ejemplo, un gobierno elegido aquí en España no puede decidir cuál va a ser el tipo de interés que se va a aplicar a las hipotecas. No lo decide él, porque eso es una decisión que tiene que ver con los famosos mercados financieros y que la realizan desde el Banco Central Europeo. No puede decidir cuáles son las reglas en las que se basa el movimiento de capital en este país, porque hay una libertad de capitales plena y entonces pues nuestro gobierno no puede tomar esas decisiones. Esas decisiones se toman en Europa. Hay cosas más también de política monetaria. No sé, alguno podrá pensar que si el Estado español necesita dinero y el Banco de España es la fábrica de hacer dinero, ¿por qué el Estado español no le pide directamente al Banco de España o al Banco Central Europeo que le preste ese dinero al tipo de interés que fija el propio Banco de España? Pues eso no es posible porque hay una de las reglas, cuando se creó el Banco Central Europeo, lo prohíbe. Los países no pueden pedirle dinero prestado directamente al Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque dicen que el Banco Central Europeo es independiente. Entonces, lo que ocurre es que un país, por ejemplo, como España, que saca en los mercados que veis en la tele la deuda pública, la tiene que vender a gente privada, a los mercados financieros, principalmente los grandes bancos y luego otra serie de inversores que si queréis luego más tarde pues podemos aclarar. Pero entonces, ¿a qué precio? Pues al precio que deciden los mercados. Entonces, se da la paradoja de que el Banco Central Europeo, que se supone que era el que nos tenía que prestar a nosotros el dinero, le presta el dinero a esos bancos, teóricamente para que lo inyecten en el mercado, para que la gente pueda pedir créditos para montar su negocio, pero resulta que el banco con ese dinero pues lo que hace es que le compra la deuda a España. El Banco Central Europeo le presta a los bancos al precio del 1%, del 1,5%, y esos bancos pues compran deuda en España al 6%, porque como sabéis, que lo dicen muchas veces, la prima de riesgo del bono español está 3 puntos por encima del bono alemán. Si el bono alemán se está pagando ahora al 3%, pues el bono español se paga al 6%. Lo que quiere decir que los bancos están haciendo un negocio de la hostia, porque están recibiendo dinero al 1%, al 1,5%, y se lo están prestando a los mismos estados al 6%. Y eso es porque dicen que el Banco Central Europeo es independiente.
Pero el Banco Central Europeo es independiente de los estados, de los gobiernos, es independiente del poder del Parlamento Europeo, es independiente de los gobiernos que elegimos los ciudadanos, sean de una manera o sea de otra. Pero el Banco Central Europeo no es independiente de los mercados, no es independiente de los grandes bancos. Para que veáis que no es independiente de los grandes bancos, el próximo director del Banco Central Europeo, o gobernador del Banco Central Europeo, va a ser un señor que es italiano, que se llama Draghi. Pues este señor, antes de ser gobernador del Banco Central Europeo, trabajó en un banco norteamericano de inversión, que se llama Goldman Sachs. Ese banco, pues entre otras lindezas, aparte de ser uno de los protagonistas de la crisis financiera en Estados Unidos, pues también fue un banco que tuvo que ver en la compra, en la creación de una deuda un poco extraña que está llevando a Grecia a la bancarrota. Pues ese señor que ha llevado a Grecia a la bancarrota con una deuda un poco oscura, por así decir, para financiar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Atenas, pues ese señor va a ser el próximo director del Banco Central Europeo. No sé, aquí en España pues tenemos el presidente de Bankia, que unas veces está en el gobierno, otras veces está en el Fondo Monetario Internacional y otras veces está en una caja de ahorros o ahora en un nuevo banco. Es decir, que hay un entramado de relaciones entre el poder y los mercados financieros. Pero, eso sí, dicen que el Banco Central Europeo es independiente. Bueno, para ir un poco ya acabando, bueno, todos también sabemos que en el año 96 más o menos, cuando empezó esto del euro, pues nos dijeron que había que hacer sacrificios para poder entrar en el euro. Los sacrificios que habían que hacer, pues, era que teníamos que tener un nivel de precios que no subiera mucho, y para eso pues habría que reducir los costes. Cuando en la jerga económica hablan de reducir los costes, pues generalmente el coste que siempre se reduce es el coste salarial, Normalmente no se suelen reducir otros costes como los beneficios ni el coste del capital. Eso se da por antemano que el modelo está en equilibrio con esos costes. Que teníamos que tener un déficit público muy escaso y que teníamos que tener una deuda pública muy chiquitita. Más o menos esos serán los criterios, y sobre esa base de criterios